vamos a empezar ya nuestra hoy. Vamos a estarnos enfocando en la importancia del manejo de la temperatura, iluminación, ventilación, el agua, la cama y las densidades. ¿Ok? Entonces, en función de eso, lo primero que observamos es el manejo de la temperatura. Como platicamos con ustedes la semana pasada, el pollito normalmente tiene ese problemita que no regula su temperatura, sino hasta a partir de la tercera semana de vida. Y esto se debe a un tema de inmadurez cerebral, es decir, el animal todavía no logra asimilar y detectar cuando está en una zona de frío o en una zona de calor, más que el cuerpo es el que le responde y dice, tengo frío. Entonces tiene que buscar una forma de protección. Y les comentaba que la forma de protección común y natural de un pollito es irse a refugiar debajo de la madre. Entonces empieza a pillar, busca a la madre se da cuenta que su hijo está incómodo, extiende las alas y dependiendo de la cantidad de pollitos que tenga, se meten debajo de ella se echa y les genera calor. Regulado el calor, el animalito ya siente esa necesidad de que ya está bien, sale de la madre y busca comida y se empieza a mover de un lado para otro. Juega, camina y todo. Si las condiciones ambientales, en este caso la humedad relativa o la temperatura ambiental, son idóneas, el pollito no busca a la madre, porque su cuerpo, aunque no lo regula automáticamente, siente que está en una de confort idónea. Entonces no busca a la madre. Pero si la humedad relativa, la temperatura es muy baja, entonces el pollito sí va a ir buscando a la madre para poder generar y soportar esa temperatura que no le es idónea y entonces generar calor abajo de la madre. En cuanto a temperatura, muchachos, es uno de los factores que incide mucho en el éxito del engorde del pollito, porque incide mucho en que el pollito coma o no coma. Muchos dicen, es que cuando yo tengo frío me gusta comer para generar calor. Posiblemente nosotros lo hagamos, pero en el pollito suceden dos cosas. Cuando hay exagerado nivel de baja temperatura, si el pollito no encuentra la madre, se va a acurrucar con el grupo de pollitos, que es lo que veíamos en algunas imágenes. Hacen esos pequeños grupos y entonces entre ellos generan calor. Entonces el pollito en ese momento no tiende a comer, sino que como se está refugiando en conjunto para generar calor, entonces es lo que se denomina el pollo dormido. Entonces son minutos y horas que el pollito pasa generando calor para poderse defender y no morir. Entonces no come. Y si por el contrario la temperatura es muy elevada, y ahí es donde nosotros tenemos que manejar cortinas, ventilación o apagar la criadora, si el pollito siente mucho calor, empieza a jadear, se empieza a apartar. Y entonces es lo que nos sucede a nosotros muchas veces cuando estamos en temporada de calor o vamos a alguna zona calurosa, o si somos de una zona calurosa y ahí está elevada la temperatura. La pregunta tradicional es, ¿vas a desayunar? ¿Vas a almorzar? ¿Vas a cenar? No, muchas gracias, tengo mucho calor. Porque el mismo cuerpo pide en ese momento que no se le genere una fuente de trabajo extra, que lo que hacer es aumentar la temperatura. Entonces, esto mismo pasa con el pollito. Temperatura muy fría, se duerme, y temperatura muy alta, jadea y no come. Entonces, precisamente el siguiente inciso es, aquí es donde juega un papel importante la criadora y las cortinas. Y el tema de la humedad relativa, eso es como cuando va a una parte uno y dice, qué calor, y no suda, pero dependiendo de la zona donde uno se encuentra. En ciertos lugares uno siente calor y no suda, en otros lugares va y entra a una calurosa y empieza a sudar inmediatamente. Y es donde juega un papel la humedad relativa, que debe estar más o menos para los pollos entre el 50 y el 60%. Entonces vean esto. Este es el manejo de temperaturas que vamos a tener, especialmente en el tema desde la primera semana de vida hasta los 15 o 21 días, que es cuando el animal ya puede regular su temperatura. Entonces, si se dan cuenta, esta va descendiendo.
Si se dan cuenta, en el primer día debería de estar la temperatura en 32 grados centígrados. A los 2 o 4 días baja a 30, 5 o 7 a 28, 8 a 10, 26, 11 a 24, 11 a 14, 24 grados centígrados, para que más o menos al terminar la tercera semana de vida se encuentre en 22 grados centígrados, es decir, más o menos la temperatura ambiente que se maneja a nivel nacional, salvo las zonas templadas y frías. Pero esto lo hacemos en función del manejo de la criadora. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo la criadora, el primer día, yo la puedo manejar alrededor de encendida todo el día. El siguiente día, yo la puedo ir manejando a lapsos de encenderla, de tenerla encendida toda la noche, hasta más o menos 7, 8 de la mañana. A las 8 de la mañana yo la apago y entonces el pollito va a pasar un par de horas sin la criadora, pero eso va a ir ayudando a que vaya descendiendo la temperatura y que el pollito se vaya acostumbrando a que hay descensos de temperatura. Y así sucesivamente le vamos reduciendo las horas de la criadora hasta que realmente el pollito ya solo dependa de la temperatura ambiental. ¿Ok? Entonces, esto nos indica lo tradicional que hemos visto. Cuando es temperatura muy alta a nivel de la criadora, los pollitos se empiezan a alejar. Empiezan a alejar del centro y se mantienen en las orillas. Por el contrario, si la temperatura es muy baja, la criadora la tenemos demasiado alta, entonces los pollitos van a buscar aglomerarse alrededor de la criadora. Entonces, eso no es lo idóneo, ni que estén muy alejados, ni que estén todos al centro de la criadora. Lo idóneo es que todos estén regados en ese rodete. Entonces dice, pollos distribuidamente comen y beben en todo el área del círculo. Porque cuando yo los aglomero al centro, solo van a comer y buscar los comederos y bebederos que estén un poquito más cerca. Y si realmente no les llega el calor necesario, van a dejar de comer. Lo mismo pasa con estos. Acá es lo idóneo, pero puede presentarse en algún momento que los pollitos se aglomeren en alguna zona específica del círculo. Entonces eso me indica que puede ser que esté entrando alguna corriente de aire. Recuérdense que este es el rodete. Al lado está el rectángulo de las paredes cubiertas de cortina del galpón. Entonces muchas veces nosotros, por ahorrarnos unos centavos, usamos cortinas que fueron del lote anterior, y posiblemente ese lote anterior en algún momento de esos días llovió y la cortina recibió esa agua, pero con los efectos del sol en días posteriores esa cortina empezó a perder forma, a podrirse, y entonces generó ciertos agujeros, y ahí está entrando esa corriente de aire. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque si se dan cuenta, el manejo de mi criadora lo va a dictar el comportamiento del pollito. Solamente en unas regiones, solamente en el centro debajo de la criadora, o distribuido equitativamente. Ahora bien, ¿qué me haría falta a mí para poder garantizar que la decisión que estoy tomando es la correcta en cuanto al manejo de la criadora? ¿Qué instrumento me hace falta para garantizar el éxito de mi criadora, muchachos? Que no he mencionado ya hasta ahorita. ¿Qué instrumento creen ustedes? Un termómetro, tal vez. Correcto. El termómetro, muchachos. Yo no sé si les voy a hacer la pregunta general. No sé si alguno de ustedes logró el área avícola de ENCA, ya sea en su propedéutico o por lo menos de enero hasta el famoso 13 de marzo. ¿Alguno de ustedes pasó en aves, muchachos, que haya logrado pasar en su módulo? La pregunta es ¿por qué? ¿Alguno de ustedes vio que dentro de los galpones de ENCA tenemos termómetros? Bueno, la respuesta es no, muchachos. No hay termómetro.
Entonces nos basamos mucho en el comportamiento del pollo, pero por favor, ustedes como técnicos, miren, eso es bien importante con ustedes. Si ustedes van a hacer visitas a algún productor, miren, a veces lo vemos como un gasto, pero veámoslo como un insumo que nos puede generar dinero. Compremos un nuestro termómetro. Hay termómetros que nosotros venimos, son de relojito, que tienen en la parte baja, nosotros venimos y lo metemos a la cama y ahí nos tira la temperatura. Entonces eso nos puede servir, muchachos, lo llevo en un maletincito y llego a visitar, veo cómo están los pollos y todo, si son pequeños, coloco mi termómetro y le comento al propietario, mire, está muy baja la temperatura, para la edad que tiene, acorde a este cuadrito que yo les estoy dejando acá, mire, está muy baja la temperatura, tenemos que ver qué hacer. Y entonces en función de eso, nos apoyamos con este famoso equipo que está acá, la criadora. Entonces, si se dan cuenta, en el centro, ¿qué es lo que está colgando aquí? ¿Qué es lo que estoy yo circulando? Lo que les estaba preguntando, el termómetro. Y entonces con esta yo puedo decir, sí, estoy funcionando o no estoy funcionando. Ok, bueno, entonces vean, la criadora, pues la más común y la que se recomienda en la medida de lo posible, muchachos, es la que se utiliza a base de gas propano. Y esa más o menos tiene para 500 o 1000 pollitos. Entonces, en la medida de lo posible, si la plata nos alcanza, pues compremos una criadora a base de gas propano. Esta normalmente se coloca al centro del rodete, al igual que cualquiera de las otras criadoras, a más o menos 1.20 metros sobre el piso, según el clima, y vamos a graduar la altura. Entonces, la altura nos va a ir indicando, normalmente se menciona exactamente 1.20, pero puede ser que esos 1.20 estemos muy bajos. Entonces el pollito se empieza a ir del centro de la criadora. Bueno, entonces mejor le voy a subir otro poquito, unos 10 centímetros más. Entonces ya me doy cuenta que el comportamiento del pollito es el idóneo. O si por el contrario, esos 1.20 resulta ser que está muy alta y todo el pollito se está aglomerando al centro. Entonces, aparte del comportamiento del pollito más la lectura del termómetro, entonces yo sé hasta dónde graduar mi criadora. Se acepta en algún momento que ustedes le puedan dar un ángulo de inclinación de 30 a 45 grados. O sea, puede estar totalmente recta, que distribuya el calor en la parte baja, pero eso va a depender de a qué altura la gradúe yo. Ahora bien, si la criadora yo la tengo, por decirles algo, no al centro de la criadora, sino un poquito al lado, entonces yo le genero esa pequeña inclinación para que me tire la fuente de calor al resto del rodete, perdón. Si yo coloco mal la criadora, lo que puedo provocar es, como les vimos hace un rato las imágenes, que el pollo se aglomere. Y entonces, en algún momento, dependiendo del punto donde se aglomere, lo que va a pasar es que se asfixien nuestros animales. O bien que genere algún problema respiratorio en nuestros animalitos y que más adelante nos genere un problema mayor en nuestros animales. Entonces, eso al final, muchachos, no es lo ideal. Ahí es donde nosotros tenemos que ver qué soluciones tomar, ¿correcto? Entonces, este famoso edema ya lo vamos a relacionar un poquito más adelante con un famoso tema que se conoce ascitis, es como una hinchazón, pero ya la vamos a ir viendo, especialmente por problemas a nivel respiratorio, ¿ok? Y vean, algo que se nos olvida todo el tiempo, muchachos, es darle mantenimiento a la criadora. O sea, cuando yo termino mi proceso de utilizar la criadora, en muchos sistemas productivos solamente levantan la criadora, la hacen a un lado y ahí se queda. Pero recuérdense que la criadora lleva una conexión con una manguera. La manguera, al final de cuentas, en algún momento tiende a rajarse. Podemos tener pérdidas de gas por pequeñas grietas, se nos escapa y entonces puede ser un riesgo. Hay que tener cuidado con eso. O bien el gas no nos rinde y no nos tira una buena llama, la llama
más o menos azul es la que tenemos que conseguir. Es una llama azulada, que es la que buscamos, y limpieza de la criadora. Ahora bien, como no todo el tiempo nosotros tenemos la disponibilidad de poder comprar una criadora a base de gas, se recomienda utilizar focos. Y entonces la medida más fácil que se ha logrado estimar, se habla de 1 watt por pollo. Quiere decir que si yo tengo 500 pollitos, yo necesito 500 watts. Si yo tengo un lotecito de 100 pollos, entonces con una bombilla de 100 watts me es suficiente. Pero ahí viene algo que tenemos que tomar en cuenta, muchachos. Si yo solamente coloco un foco, de repente puede hacer que no sea nuevo y que su vida útil ya se acorte. Y resulta ser que en la noche, yo confiado dejo mi bombilla de 100 watts, mi bombilla nada más, y se me quema. Y a la mañana siguiente, mortalidad. Entonces, yo que lo que les recomiendo, pásense un poquito más. Si quieren, compren 3 de 50, o 2 de 60, o 3 de 40. Entonces, hacen su criadora focos. Entonces, aunque lo que yo necesitaba era 100 watts, pero me pasé 20, 30 watts más, eso al final de cuentas es beneficio para mis pollos. Entonces, nunca hay que dejarlo solo con una bombilla. Y también pueden ustedes conseguir de esos botes de leche nido o de, valga la publicidad, o de alguna otra marca, y le abren agujeritos a los lados. Y en el interior ustedes le pueden colocar un poquito de brasas, un poquito de carbón, pueden juntarle un poquito de aserrín o de viruta, encienden y entonces dejan el carbón ahí. Entonces esa fuente también es muy utilizada y les voy a comentar. Y con esta modalidad del trabajo virtual, el año pasado, los jóvenes que se graduaron, pues tenían la opción, uno, de hacer una investigación documental. Es decir, información de la red, de algunas investigaciones y generar un documento técnico que iba a hacer su documento de PAFS. O bien, el estudiante tenía la opción de hacer un pequeño experimento y generar la información, y ese iba a ser su proceso de evaluación de PAFS. ¿Quién lo evaluó? Su asesor. Yo tuve 3 asesorados, perdón. 3 asesorados. Uno, que se enfocó en la parte de bovinos, con la cual hicimos un estudio de mercado del ganado Brahman en cierta región del país, desde su fase de levante hasta la parte de comercialización, hasta el tema de carnicerías y todo eso. Fue una investigación documental. La otra fue el uso de sincronizadores para el tema de aspecto reproductivo en ganado de carne, hembras de ganado de carne en Petén. Y el tercero fue precisamente, bueno, la segunda también fue documental, y la tercera fue una investigación completa de 3 fuentes diferentes de calor en el desarrollo del pollito de 21 días de edad. Utilizamos focos, utilizamos leña y utilizamos carbón. Y los resultados en esos 21 días, en cuanto a conversión alimenticia, ganancia de peso y menos mortalidad, fue mejor con la lata con brasas. Fue un bonito experimento, miren. Y eso entonces lo podemos trasladar a zonas o áreas rurales donde no tenemos acceso a energía eléctrica, donde no tenemos acceso a el tema del gas propano. Es decir, no es que no se venda, pero la gente no va a gastar en gas propano para sus pollos. Entonces tiene que tener una fuente alterna. Entonces, ¿Me pregunta? Perdón. Entonces, si se dan cuenta, son opciones que ustedes pueden usar. Responde, ¿qué manda? Disculpe que le haya interrumpido. No tengas pena. ¿Cómo sería la aplicación de
de calor con leña. La misma situación del tema de lo que hicimos nosotros es al centro del galpón, colocamos una lata, dividimos con unos blocks nada más para que el pollo, lógicamente, y al centro colocamos el fuego con leña. Entonces, ciertos espacios que habrían entre bloques, porque no era bloque grande, ¿verdad? Sino se hacía la división, un poquito de lata también con ciertos agujeros, permitía que se disipara el calor a los lados. Entonces el pollito se acercaba al centro, llamémoslo así, y entonces permitía que se disipara el calor y ahí se mantenía el pollo. Pero por esas barreras de block o de lámina, no era mucho lo que emanaba, entonces sí hubo un poquito de mortalidad. Entonces, en su orden, la mayor mortalidad estuvo con leña, la segunda estuvo con focos y la menor mortalidad con el caso de las latas con brasas. Luego, las latas con brasas pues, colgadas, ¿verdad? Entonces, había mejor distribución del calor. No sé si te quedó más o menos cómo se hacía. Sí, gracias, Lick. A la orden. ¿Qué manda? Así como ahí, en el caso de cuando se emplea leña, no tuvieron problema con la generación de humo, no se genera humo, no afecta eso al pollo. Bien, si se genera. Bien. Teníamos, pero el detalle era que manejamos muy bien el tema de cortinas y el tema de lo que hicimos fue diseñar de tal forma que lo que iba saliendo de humo al final hicimos una especie de chimenea para que pudiera expulsarse el humo lo más posible al pollo, porque fue lo primero que consideramos, que pudiéramos tener problemas respiratorios con el ave derivado del humo. Entonces buscamos la manera de irlo desviando, que no se desvió al 100%, pero tampoco tuvo incidencia severa en el desarrollo del pollo. Buena pregunta, ¿ves? Y otra pregunta, disculpe. Cuando se utilizan focos, supongamos de que en ese caso que usted planteaba de que eran 100 watts los necesarios y que yo compre 4 focos de 25 watts, la distribución de los focos, ¿cómo sería? ¿Igual al centro? ¿O cómo? Sí, normalmente va al centro. Lo que haces es que conseguís una madera, ya sea redonda o rectangular, y colocar los 4 focos juntos. Haces tu conexión. Entonces, lo que sí pudieras hacer es como que darle un grado de inclinación a los 2 focos de las esquinas y los 2 focos del centro van directamente tirando hacia abajo. Entonces, te genera el tema de calor a los lados y al centro. Es la forma correcta de hacerlo, ¿oís? Bueno, a la orden. Entonces, vean muchachos, para cerrar esta parte del uso de la criadora, en muchos lugares, en esta imagen que ven ustedes hasta acá abajo, esta parte de acá es una cortina, son cortinas y lo que se forma aquí es un túnel. Entonces recuérdense ustedes que por la densidad, cuando el calor emana en la parte baja, tiende a subir. Entonces, en muchos lugares, aunque se genera calor en la parte baja, por la densidad el calor se va. Entonces, estos famosos túneles los usan en los primeros 21 días de vida del pollito. Entonces, cuando la criadora está abajo y genera el calor y empieza a disiparse el calor para la parte alta, como existen estos túneles, entonces como que hiciera un efecto de rebote. Entonces regresa la temperatura y se mantiene una buena temperatura de la criadora y del galpón como tal. Pero eso ya ustedes lo pueden diseñar en algún momento, hacen su juego de cortinas y entonces evitan que entonces el calor se disipe hasta la parte alta, que es benéfica en algún momento por el tema de la ventilación, definitivamente, por eso no hay que hacerlo muy bajo. Entonces se recomienda por lo menos a la mitad del galpón. Entonces eso les ayuda bastante para el tema de generar, sobre todo esto en zonas donde hay mucho frío, ¿verdad? Ahora en zonas templadas y calurosas, pues se obvia un poquito el tema del uso de este famoso túnel, ¿ok? Bueno, entonces eso es en función del tema de la criadora. Y si se dan cuenta, ahorita no hemos visto absolutamente nada de que ya tenemos pollos. Nosotros estamos viendo solamente el comportamiento y todo, pero ver el tema de la criadora. Ahora bien,
La iluminación. Yo no sé si me recuerdo que aquí fue donde me preguntaron el tema de que la iluminación es un poquito más eficiente en el tema del ave de postura. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Pero vean, el manejo de la iluminación influye para lograr consumos y pesos esperados, especialmente en esos primeros 21 días de vida del pollo. Entonces, cuando hay iluminación, muchachos, el pollo se levanta, come y se mantiene el buche lleno. ¿Y esto por qué? Porque les menciono este punto bien importante. Vean, jovencitos, el tránsito digestivo, que cuando ya hablemos de alimentación y nutrición del pollo, vamos a conocer el aparato digestivo del ave. Pero el tránsito digestivo dura alrededor de 4 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que el ave come ahorita y lo que está comiendo ahorita en 4 horas ya pasó su tracto digestivo. Entonces, al término de 4 horas, el pollito se tiene que levantar y volver a comer. Entonces, eso le permite estar comiendo y estar comiendo y estar comiendo. Entonces, en esos primeros 21 días, muchachos, nosotros tenemos que manejar un plan de iluminación para que el pollito se mantenga comiendo constantemente. Si yo no tengo buena iluminación, el pollito primero va a buscar la zona de calor, se va a dormir, y si no hay iluminación, no se levanta y no come. Entonces se retrasa el desarrollo y el crecimiento del pollito. Ojo, pasados los 21 días, ya no vamos a tener que utilizar un plan de iluminación. Les voy a tratar de adelantar esto, pero es que eso lo vemos cuando hablemos del tema de profilaxis y sanidad en el pollo de engorde. El pollito empieza su zona de crecimiento en las primeras semanas de vida. Y les mencioné en algún momento que el corazón y pulmones son los de un bebé, son los de un niño. Pero nosotros estamos obligando al pollo a que crezca demasiado rápido. Y cuando hablo de que crezca, a que genere mucho peso y mucha masa muscular. Entonces el corazón tiene que trabajar bien rápido para poder distribuir todo el tema de sangre a nivel de todo el cuerpo. Y aparte los pulmones tienen que trabajar muy rápido. Si yo sigo manejando un plan de iluminación donde obligo al pollo a estar comiendo más de lo que debe a partir de los 21 días, entonces se puede dar una situación que se llama muerte súbita. O sea, el animal ya no le funciona el corazón y ¡pum! Muere. Porque ya no tiene la capacidad. Es mucho lo que está comiendo. Su corazón ya no es capaz de distribuir la sangre y muere el animal. O bien, que también vamos a ver algo, que eso lo vamos a ver dentro de ese tema, el tema de la ascitis. Entonces el animal no trabaja bien, no se oxigena adecuadamente y entonces desarrolla algo que se conoce como panza de agua. Entonces cuando uno toca el pollo está lleno de agua. Pero eso no me voy a adelantar ahorita porque lo tenemos que ver en su momento. Pero ¿qué es lo que pasa? Obligar a que el pollo coma mucho después de los 21 días puede provocar muerte súbita, ascitis y problemas locomotores. ¿Por qué? Porque ya las patas no aguantan. Entonces el animal empieza a arrastrarse. Y cuando se empieza a arrastrar, nos vamos a dar cuenta, jóvenes, que a medida que el pollo va creciendo, vamos subiendo los comederos. Entonces, un pollo que tiene que está de patas torcidas, llamémosle así, ya crece, pero ya no crece, ya no alcanza los comederos, porque sus patas no le permiten estar de pie. Entonces el pollo ya no alcanza los comederos. Entonces, decisión, una, es que los apartemos y no los sacrifiquemos. 2, es que los sacrifiquemos. Eso va a ser decisión de manejo. Pero aquí es donde juega papel importante el tema de la iluminación. Y aquí está una formulita muy, muy sencilla. ¿Cuántas lámparas, focos o bulbos yo necesito? Entonces necesito conocer el área del piso en metros cuadrados por los lux máximos requeridos. Ya vamos a ver cuáles son esos lux máximos requeridos. Y eso va a ser dividido por el wattaje de la lámpara, es decir, el wattaje del foco.
15, 25, 40, 60, 100 por el factor K. Y aquí está el factor K. Miren, este es el factor K. Si alguno de los watts, por ejemplo, encuentran ustedes un foco de 75, solamente hacen la regla de 3 entre el 100 y el 60 y el factor del 60 y del 6 y del 5, del factor K. Y acá, pues yo les menciono más o menos el tema de las horas. Si se dan cuenta, miren, en el primer día de nacido va a tener las 24 horas de luz. Luego 23, 18, 15, 12. Vean, a partir de los 21 días ya solo manejamos 12 horas de luz. Este plan de iluminación, muchachos, es totalmente diferente al del ave de postura. El del ave de postura maneja, llamémosle así, 3 etapas. La primera, que es la fase inicial del crecimiento de la población. La segunda, que es unas semanas antes de la postura. Y la tercera, que es ya en la postura. Pero eso lo vamos a ver en su momento. Pero para el pollo, este es el tema de las horas luz, acorde al peso que tiene, las horas de oscuridad que va a tener y la intensidad lux, que es lo que nos pide aquí, luz máximos requeridos. Entonces, como dice los luz máximos, este puede estar entre 20 y 60, quiere decir que el valor que usamos es 60. Entre 20 y 60 o 5 y 10, entonces, en este caso, pues si decirlo, si yo quisiera, ya sea que uso el 60 o uso el 10. ¿Ok? En función de eso, no sé si alguno de ustedes me puede calcular esto acorde a la fórmula que está ahí, muchachos, por favor. Ingeniero, disculpe. Sí, escucho. No sé si podría aceptar a Edwin Córdoba. Es que él no tenía energía eléctrica ahí donde él vive y así tarde de regreso. Pero está listo en la entrada. Sí, ahí está esperando. Ok. Muchas A ver, gracias. te lo voy a habilitar. Mientras ustedes trabajen eso, ya tienen la fórmula ahí. Voy a recibir a su compañero. ¿Alguien tiene el dato ya, muchachos? A mí me dio 5 focos, ingeniero, licenciado. Ok, muchas gracias, muy amable. ¿Alguien más que nos corrobore el número? Igual a mí, licenciado, me dio 5. Ok. Vamos a ver entonces. ¿Alguna señorita? Muchas gracias. Ok, bueno, entonces vamos a corroborar. Ingeniero, Sí, escucho. disculpe, ¿cuáles son los lux máximos requeridos, dijo? Son los que están aquí al final, ¿ve? En la tabla, ¿eh? Lux. O sea, va a ser de 20 a 60, de 20 a 60, de 20 a 60. Entonces el máximo es 60. 20 sería el mínimo y 60 sería el máximo. Ah, gracias. A la orden. Entonces, precisamente, tal y como hicieron el cálculo sus compañeros, necesitaría 5 focos de 100 watts. Entonces, acá solamente hay que tener en cuenta que, como recuerden que ya no es para una criadora, sino que es para iluminación. Entonces, lo que deben hacer ustedes, más o menos, estimar el tamaño del largo del galpón. En este caso, recuérdense que como estamos hablando de los primeros días, entonces, distribuir equitativamente, que por lo menos si son 5, 3 queden a la criadora. Los otros 2 en la parte externa. ¿Por qué? Porque cuando abran el rodete, el pollo se va a distribuir en todo el galpón. Y si ustedes dejaron la iluminación solo en el centro,
los lados no van a tener iluminación. Entonces, si fueran 6, ya sea que distribuyan 2, 2, 2, y son 7, dejan el impar, lo dejan en el centro de la criadora y el resto a los lados. Pero eso va a quedar a discreción de ustedes. Lo importante es que ustedes, cuando hagan la prueba de iluminación, se den cuenta que llegue luz a todo el galpón. En este no hay tanto problema. El problema es cuando lo veamos con aves de postura, porque resulta ser que yo pruebo las luces cuando no tengo los nidales. Y cuando yo coloco los nidos, resulta ser que me hace sombra. Y entonces ahí no me llega iluminación. Entonces, eso hay que tener cuidado cuando pongo, pero eso cuando hablemos de gallinas ponedoras. Acá, pues, es pollo de engorde. Entonces, vean, eso es en el tema de iluminación. Por lo menos ahorita ya sabemos cuántos focos debemos de colocar a la criadora. Y vean esto que les coloqué acá. El color de la luz y su efecto. Entonces, esto porque fíjense que en algún momento alguien me preguntaba, mire, ¿qué color de foco uso? Y fíjense que yo solo tengo de aquellos infrarrojos. Bueno, entonces veamos qué es el infrarrojo. Mayor agudeza visual, longitud de onda de 600 nanómetros. Y vean qué es lo que pasa. Aumenta el canibalismo. Aunque alcanzan a ver mejor el alimento. Pero, ¿por qué creen ustedes que aumenta el canibalismo, muchachos? Porque aumenta el olor. Puede ser otra opción. La perspectiva que tiene el pollo con respecto a lo que lo rodea. Ok, los dos aspectos son muy elementales. Falta uno. Que usted lo puede asimilar con el color de la sangre o algo así. ¿Y se refleja esa luz dónde especialmente? Si estuviéramos ese tipo de luz, estamos hablando de canibalismo. ¿Dónde se refleja esa luz? Los pollitos. Correcto. Entonces se refleja en el pollito. Y entonces, ¿qué es lo que causa? Curiosidad y empiezan a picotearse. Entonces, cuando picotea, sangra. Y cuando sangra, ahí sí, ya tuvimos problemas. Porque entonces picotea uno, picotea otro, entonces se vuelve canibalismo. Entonces, en el caso de la luz blanca, ausencia de longitud de onda, más actividad física, que es lo que queremos. Estimulación de la pituitaria para incitar a comer. La azul, longitud de onda de 480, pues que es poca, aumenta el crecimiento durante la primera etapa y ayuda al sistema inmune. Pero nuestro interés acá no es esto. Nuestro interés es que coma. En verde, la longitud y promueve el crecimiento de pollos de engorde en la etapa temprana. Posiblemente esta pudiera ayudar. Entonces, yo me inclinaría primero por la luz blanca, la tradicional, y posiblemente la luz verde. Pero ideal, jóvenes, mejor que sean sus focos blancos. ¿Ok? Ahora ya esto, se van a dar cuenta que puede cambiar mucho para el tema de la de postura, pero eso en su momento. ¿Ok? Ahora la ventilación. La ventilación puede ser tan sencilla con un manejo de cortinas, que yo puedo tener cortinas un poco formales, o bien mis famosos costales de alimentos que utilizo para generar mi cortina. O bien ya la ventilación automática, ¿verdad? Con mis ventiladores, que eso ya es significado. Lo importante de la ventilación es renovar los gases que están en el interior del galpón. En este caso, el monóxido de carbono generado, monóxido y dióxido generado por el tema de la criadora. La emanación del gas también genera dióxido de carbono, pero principalmente, jóvenes, el tema del amoníaco. El amoníaco, cuando el ave excreta y orina a la vez, normalmente empieza a expulsar ese olor a amoníaco. Entonces, el ave tiene tan cerca ese olor a amoníaco que lo inhala, irrita sus pulmones y es otro de los factores que incide en lo que les comentaba, que vamos a ver más adelante, que se conoce como ascitis. Entonces, si el animal tiene problemas a nivel de pulmones, tiene problema de oxigenación y está creciendo muy rápido, seguro se nos enferma el animal. Entonces, por eso les he dicho que lo importante es que siempre, si queremos explicarle a un trabajador, si queremos explicarle a un compañero estudiante, nos colocamos y nos paramos al centro del galpón. Y entonces en ese momento la pregunta es, ¿qué altura tenés? 1,60. Vale.
Empezá a respirar. ¿Qué sentís? Un olor ácido, fuerte. ¿Lo sentís fuerte? Sí. ¿Sentís que te irrita la nariz? Sí. Bueno, entonces, si a tu altura sentís eso fuerte, imagínate a la altura del pollo. Así es donde nosotros le creamos conciencia a la gente de ayudar al tema de la ventilación. Y aparte de la ventilación, ¿qué otro manejo tengo que hacer yo, muchachos, para que se disipe ese olor amoníaco? A ver. Darle vuelta a la cama. El manejo de la cama. Muchas gracias a los dos. Ya dijimos, jóvenes, que el manejo de la cama cada 2 o 3 días es elemental para que nosotros le demos esa ventilación adecuada a la cama. ¿Ok? Entonces, muy bien, ese es el tema del manejo de la ventilación. Además, ese tema permite regular la temperatura. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en este primer ejemplo le estamos viendo que se levantó un poco la cortina, aunque yo sí veo ciertas condiciones acá, en muchos lugares, y que nosotros lo hemos manejado de verdad. Miren, es mejor la parte técnica, el tema de que la cortina esté asegurada de la parte baja. Aquí yo alcanzo a percibir que la cortina no está asegurada en la parte baja, sino al contrario, ellos suben la cortina. Nosotros hablamos en muchos lugares de bajar la cortina, así como está acá. Miren, aquí se bajó la cortina, aquí se subió. Pero bueno, el punto trascendental es que nosotros evitemos en la noche. Si nosotros lo que hacemos es no tener asegurada la cortina de esta parte baja, en la noche aquí va a ser casi seguro que hayan corrientes de aire. Entonces hay que asegurarla en la parte baja. Miren acá, no va a haber problema. La ventilación corre acá y sale. Y ahí se mantiene ventilado. Pasa limpiando todo ese aire viciado de monóxido de carbono, dióxido de carbono y amoníaco, y limpia el área del pollo. Pero lo importante es que nosotros generemos esa ventilación para que mi pollo se sienta cómodo. Este pollo, pues sí se alcanza a ver que ya está arriba de las 3 semanas, 4 o 5 semanas más o menos, pero ahí está regulando la temperatura. Cuando hablamos de ventilación natural, fue lo que les mencionaba del tema de las cortinas manuales o automáticas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Es tratar de subir o bajar las cortinas. ¿Cuánto? Me lo va a determinar la temperatura interna de mi galpón, el comportamiento de mi pollo y la incidencia de ese olor amoníaco adentro de mi galpón. Miren, a veces nosotros hemos establecido como horario límite para bajar o subir cortinas, según sea el caso, entre 7 y 8 de la mañana. Ah, que está muy frío. Bueno, entonces a medio nivel las cortinas. Ya está pegando el sol. Bueno, hoy sí subamos o bajemos completamente las cortinas. Entonces eso ayuda al pollo, pero desde temprano, porque recuérdense que el pollo pasó alrededor de 12 horas con un ambiente cerrado. Y entonces la concentración de gases en el interior es fuerte. Entonces, en el caso del pollito, ya podemos empezar a manejar cortina más o menos a partir del 3er, 4 día de vida. Ahí ya podemos empezar a manejar ese proceso de las cortinas. Tal vez no al 100% bajarlas o subirlas, pero por lo menos ya que se genere un poquito de ventilación. Porque quiera que no, ya son heces de 3, 4 días. Estamos ir ventilando poco a poco. Cuando hablamos de la ventilación forzada en granjas especializadas, el tema de la transición, es decir, ellos abren en las esquinas y empiezan a generar con ventiladores toda la salida de aire. El túnel, que más o menos es similar a lo que vimos, el panel evaporativo, aspersión o nebulización. Entonces, en muchos lugares, miren jóvenes, cuando es exagerado el calor, existe una pequeña nubecita de agua que lo que hace es refrescar al pollo. Claro está, no es mojar al pollo al 100%, sino simplemente se ventila un poquito para que salgan los gases y después se rocía un poquito el pollo. Entonces se le tiende a bajar la temperatura. ¿Y esto para qué? Porque lo que buscamos al final de cuentas, y ya lo hemos mencionado,
es que el pollo no entre en una zona de estrés y deje de comer. Aquí el objetivo es que el pollo coma, muchachos. Un pollo acalorado deja de comer, implica tiempo, implica ganancia de peso. Ahora bien, las cortinas pueden ser plásticas, que no es lo ideal, porque cuando son plásticas, muchachos, tampoco permite que haya una transferencia de un poquito de aire del exterior al interior, porque tampoco es una zona aislante como tal. Lo que buscamos es que en un 80-90% la entrada de corrientes de aire del exterior al interior de mi galpón. Pero si usamos nylon, ese recuérdense que no tiene poros, y entonces esa rebota. Entonces sí se genera una temperatura muy alta en el interior del galpón. Entonces, ideal es que por lo menos tenga alguna especie de poros para que por lo menos entre un poco de ventilación. Les mencionaba, tienen que ser fijas abajo y libres arriba, pero depender de la granja. Yo ahora están sujetadas en la parte alta, y cuando les pregunto, bueno, ¿por qué no las sujetan en la parte baja? Es que fíjense que tenemos problemas con aves exóticas, así que sencillo, la solución ahí es coloquen en la parte alta una línea de cortina fija. Y entonces, hasta donde llega esa cortina fija, hasta ahí llega la cortina movible. Entonces, ustedes aseguran en la parte baja, su cortina llega hasta la parte cubierta para evitar que entren aves exóticas, y entonces ya queda cubierto y solucionado el problema. Pero, como les repito, esa es cuestión de manejo de cada granja. Lo importante es que ustedes manejen la ventilación en función del comportamiento del pollito, la temperatura interna que la va a hacer, van a apoyarse con un termómetro, y cómo se encuentra la temperatura externa. Y de ahí para allá, el manejo de la ventilación no es nada más que subir o bajar cortinas. Si están en una zona calurosa y ustedes creen que no hay suficiente ventilación, traten la manera de invertir por lo menos en un par de ventiladores, que eso les va a ayudar mucho para que les reduzca la temperatura corporal y la temperatura interna del galpón. ¿Ok? Entonces, una pregunta. Sí. En base a lo de ventilización forzada o automatizada, esos ejemplos de transición, túnel, panel evaporativo, aspersión o nebulización, ¿cómo se llevan a cabo esos procesos? Bueno, esto normalmente, cuando ustedes las empresas que se utilizan, cuando hablamos del tema de la transición, es precisamente lo que mencionaba, que al fondo, en el ejemplo de este galpón, al fondo de este galpón, ellos activan una batería de ventiladores. Entonces se encienden todos al mismo tiempo y empieza a generar una corriente de aire que pasa por todo el galpón. Y aquí va a haber extractores. Entonces, pasa toda la cuestión de la corriente de aire y al final la extrae. Por eso es transición. Entra y sale. ¿Sí? En el caso del túnel, hacen más o menos similar a lo que les mencioné, el ejemplo de colocarles unas cortinas en la parte alta. Entonces, hacen lo mismo, hacen una especie de microtúnel donde por medio de ventiladores o extractores hacen que la eficiencia de esa ventilación no sea en todo el galpón, sino solamente a nivel del pollo. Por eso es que se forma un túnel. Y el panel evaporativo, que es lo que hace, es que encender un panel, y entonces, por medio de extractores más modernos, que están generalmente colocados a los laterales de los galpones y algunos en la parte superior, empiezan a traer toda esa fuente de calor que hay en el interior. Y cuando terminan de hacer eso, se activa la parte de la aspersión o nebulización y le genera ese rocío al pollo que lo termina regulando su temperatura. Te diré, de las que yo he visto, tal vez ha sido un poquito el tema de transición y un poquito de la aspersión o nebulización. Los túneles no han sido mucho
aquí en Guatemala, más de otros países, y por ahí más o menos. No sé si te queda claro más o menos el concepto, cómo se maneja. Sí, Lick, gracias. A la orden, ok. Bueno, eso es con el tema de la ventilación. Pero recuérdense que para un animal que tiene mucho calor, ahora viene el agua. Porque una cuestión es que nosotros le garanticemos y otra es que le brindemos una fuente de agua. Entonces, en ese sentido, vean, es importante, jóvenes, que nosotros, y eso guárdenselo de cajón, porque es una de las recomendaciones que yo trato de hacerles, que la tratemos de aprovechar, y yo sé que tal vez ahorita no se puede por el tema de la pandemia, pero cuando lleven ustedes un curso relacionado con agua, pregúntenle a su docente, aunque sea de un test sencillo, para evaluar la calidad del agua en cuanto al contenido de minerales, es decir, la dureza, pH, toda esa cuestión, y el análisis bacteriológico. Porque yo no sé, pero si ustedes conocen a un productor grande de pollo engorde, o si ustedes conocen a un productor grande de bovinos, o si ustedes conocen a un productor grande de cerdos, son las tres líneas que más fuertes se hablan, pregúntenle si hacen test del agua. Pregúntenle si ustedes, cuando llegan, le dicen, qué bonito su sistema de ordeño, usted sí, y es automatizado el lavado. Sí, lo lavamos, mira, aquí se activa la hidrolavadora y mire, le lava todo ese equipo de... y mire el agua que viene, ¿de dónde viene? Bueno, pues mira, la tenemos de un depósito, ¿no? Pues la pregunta es, ¿y hace calidad del agua? No. Mire qué bonitos sus galpones, bien tecnificados usted, mire, aquí está, mire qué bonitos esos bebederos de Niple, son de los más modernos. ¿Ya se evalúa la calidad del agua? No. En el caso de los cerdos, miren qué bonito, pero no hacemos análisis de agua. Y a veces, en el caso de aves, que ya lo vamos a ver, el agua es importante no solo para bebida, sino también para aplicación de vacunas o medicamentos. Y resulta ser que el agua, primero, puede ser un factor limitante para que mi vacuna funcione o para que mi medicamento actúe, o bien puede estar generando corrosión en la tubería, qué sé yo. Pero importante que se pueda hacer eso. Si no, pues, en la medida de lo posible, pues tratar la manera de llevar el agua a algún laboratorio y que nos digan cómo estamos en cuanto a nuestra calidad del agua. Es importante, jóvenes, que ustedes manejen como principio elemental limpiar tuberías, tanques o depósitos. Miren, a veces pasa el año y ahí está el depósito, ni siquiera le pasamos una escoba, no limpiamos los tanques o depósitos y el interior puede estar sucio. Hay que, importante, si se pudiera desinfectar el agua con cloro, 3 a 5 partes por millón, y el pH idóneo del agua debería estar entre 6.5 y 7.5, muchachos. La medida de lo posible para el consumo. ¿Qué pasa cuando un pollo deja de comer? Es porque estamos limitando el agua. Ya vamos a ver qué es lo que pasa con el pollito cuando le limitamos el agua. Si nosotros realmente consideramos que con un poquito de agua que haya y no tenemos una buena presión, es decir, si estamos usando bebedores automáticos, bebederos de Niple, y no hay una buena presión, entonces mi bebedero no va a estar llenándose adecuadamente. Entonces se reduce el consumo de agua hasta en un 20% por parte del pollito. Y vean este último comentario que está acá. Los pollos, adultos o pequeños, no gastan más de 1 minuto tomando agua. Y eso independientemente de la presión. O sea, si el pollito en el momento en el que llega no hay suficiente cantidad de agua o no hay buena presión en el bebedero de Niple, él se va a echar y ya no regresa. Entonces vean esto. La frecuencia en el consumo de agua por el pollo. Cuando es más o menos en el primer día de edad, el pollito ocupa 10 segundos para ir a tomar agua. Si en ese momento él llega al bebedero, y el bebedero es aquellos que usamos de rosca, de galón o manual, que nosotros simplemente lo llenamos y lo volteamos y lo ponemos. Recuérdense que ese tiene el problema que si nosotros no lo mantenemos limpio, se llena de viruta alrededor de donde el pollo toma. Y el pollo solo usa 10 segundos
para tomar agua. Se levanta y no puede tomar agua, se echa. ¿Y eso qué implica? No tomo agua. Sí, pero si no toma agua, no come. Retrasa el crecimiento. En la primera semana de vida va a usar más o menos 30, va a tomar 30 ml por minuto. Quiere decir que si perdemos ese minuto, mi pollo no va a tomar esos 30 ml. En la quinta semana anda tomando 70 ml por minuto. Y ya cuando está para salir al mercado, usa casi los 100 ml por minuto. Entonces, des en cuenta, ¿dónde impacta esto? Un pollo que no toma agua, deja de comer, retrasa su crecimiento, afecta la conversión alimenticia, afecta su ganancia de peso y nos pega en todo. Los análisis de los intermediarios y no aconsejables, entonces ustedes pueden pedir su análisis y de estos datos que les den, ustedes pueden decir, bueno, estamos bien, estamos mal, y tomar algunas decisiones de mejora. Ahora bien, aquí nuevamente volvemos a hablar de la edad de semanas. ¿Cuánto debe de consumir un pollo por día? Entonces, en la primera semana, normalmente debe de tomar 29 ml, aparentemente, en varias tomas por día. Y así se va sumando hasta la cantidad de agua que toma. Pero ¿qué es? ¿Dónde va amarrado esto? Si, por ejemplo, alguien me dice, pero ¿cómo yo sé cuánto de agua ponerle? Bueno, si quieren ustedes ser exactos, se habla más o menos de gramos de alimento que yo le doy a mi ave, que eso yo sí lo sé, porque mis tablas me dicen cuánto tiene que comer mi pollo por día. Y lo multiplico por 1.8 mililitros de agua a consumir. Eso es lo que va a consumir mi pollo. 1.8 mililitros por cada gramo de comida que tengan. Pero eso sería como que ir muy, muy allá de lo exacto, ¿verdad? Porque eso sí no lo podemos tener medio. Lo ideal es que ustedes manejen la relación bebederos por pollos, que eso lo vamos a ver a continuación. Pero lo ideal es que el punto principal que yo quería que sacáramos de esta diapositiva, muchachos, es primero que entendamos que el agua no le puede faltar al pollo. No le puede faltar el agua al pollo, ya sea pequeño o ya para salir al mercado, pero no le puede faltar el agua. Ideal es que tuviéramos el análisis de agua, no solo para el tema de consumo por el pollo, sino también por el tema de aplicación de medicamentos en el agua de bebida. Pero hay algo bien elemental que muchas veces no tomamos en cuenta, aparte de que no hacemos análisis de agua o dejamos al pollo sin agua, es la protección al almacenamiento del agua. Entonces, vean, aquí hay una pequeña diferencia. Acá, aunque cualquiera me diga, miren, pero ahí está la tapadera. Sí, pero esa tapadera calienta. Y entonces, por lo tanto, el agua se calienta. Acá sí hay una capa aislante, aparte de donde está el depósito de agua. Entonces, esto debería... Entonces, por favor, jóvenes, cuando ustedes coloquen un depósito, uno de aquellos famosos tanques talistes para distribuirle agua a sus pollos, consideren también construirle un techo, muchachos, porque lo contrario, a las 10, 11, 12 de la mañana, perdón, de la tarde, 1, 2 de la tarde, con aquel calor fuertísimo, una radiación solar elevada, ¿qué va a pasar con el agua del pollo? Va a estar caliente. Entonces no hay peor que uno tenga sed, tenga calor y lo que tome es agua caliente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y bueno, eso es en función de los depósitos. Pero vean esto. Se recomienda por lo menos, muchachos, que deberíamos estar a 1,5 metros, o qué mejor que 2 metros. Perdón, 75 centímetros a 1,5 metros, la separación de la tubería del techo de lámina. ¿Por qué? Ahora sí la altura lo permite bajar a 1,5 metros, 2 metros, pero eso ya es mucho. Entonces debería ser entre 75 centímetros y metro y medio, sí mucho. Más o menos la separación de la tubería del techo. ¿Por qué?
porque recuérdense que el techo está caliente. Y entonces, ¿qué va a pasar con la tubería? Está caliente también. Y aunque yo tenga protegida mi agua acá, que está saliendo con una temperatura ambiente, ¿qué va a pasar acá? Calentar. Entonces, nuevamente volvemos a hacer la pregunta. Cuando ustedes vayan a un segmento, pregunten si tienen techo o está tapada el agua, si está cubierta el agua. Y cuando entren a los galpones, lo primero que vean para la parte alta la separación que hay entre la tubería y el techo. Porque en muchos lugares lo que hacen es que la pegan a la lámina y entonces no alcanzan los rendimientos. Y dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y es porque el ave no está consumiendo agua. ¿Ok? Clic. ¿Qué manda? Disculpe, ¿cuánto dijo que era la distancia entre la tubería y la lámina? 75 centímetros debería ser lo ideal, pero en algunos lugares lo han hecho hasta metro, inclusive 1,5 metros. Pero dependiendo de la altura del galpón, ¿verdad? Porque si yo te digo 2 metros y el galpón es de 2,5 metros, te va a quedar al ras la tubería. Entonces, por eso se habla de 75 centímetros a 1 metro a lo sumo, es la separación entre la tubería y el techo. ¿Oís? Gracias. A la hora. Bueno, entonces, eso es para proteger el agua, que a veces no lo tomamos en cuenta. El manejo de la cama, pues esto ya es parte elemental de lo que hemos venido platicando. Ya vimos los tipos de cama que podemos utilizar. E inclusive pueden ustedes hasta arena blanca, muchachos. Cascarilla de arroz, bagazo de caña, paja, serrín, viruta, etc. Su objetivo es absorber la humedad que produce el estiércol de las aves y reduce el aparecimiento de callos en las patas de las aves. Es un aislante, ¿verdad? Todo dentro, todo fuera. Desde que entra el pollo hasta que sale, vamos a manejar la cama. Si se moja durante el transcurso, vamos a tener que agregar otras capas de cama. Vamos a rastrillarla cada 2 a 3 veces por semana. Y lo que les mencionaba, si hay una alta humedad, vamos a removerla y cambiar el área mojada por cama seca. Y si no, pues agregamos una capa extra para poder dejar en la parte baja la que está húmeda y que seque con el calor del manejo diario del galpón. Eso es un tema bien importante, muchachos. La cama es lo último que colocamos. Primero desinfectamos todo el galpón, lo encalamos, ya lavamos el piso o le echamos la capa de cal que dijimos si es un piso de tierra y posteriormente colocamos la cama. O sea, ya que esté listo para que vaya a venir el pollito. ¿Ok? El grosor mínimo de que si, por ejemplo, es que no tengo, a nosotros nos ha pasado que no tenemos disponibilidad de viruta, miren, nos ha tocado durísimo. Buscamos en los aserraderos, en el aserradero de Enca nos dan 5 o 6 sacos, pero no logramos cubrir con esa capa de 8 centímetros mínimo. Entonces, si no tenemos disponibilidad de cama, por lo menos que fuera de 5 centímetros, que sería el límite. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos hecho en Enca? Cuando vemos que no hemos conseguido la suficiente cantidad de viruta, conseguimos algún pasto, jaraguá, pangola, la cortamos y lo ponemos a secar y lo convertimos en heno. Entonces colocamos la capa de viruta y colocamos en la parte alta un poquito de pasto y con eso salimos. Que no podemos dejar el pollo sin la cama, ¿ok? Y vean esta parte. Este es un manejo que no lo hace la mayoría de productores. Normalmente la mayoría de productores viene y recibe sus pollos y los recibe sobre la viruta. Entonces coloca los comederos, los bebederos y la viruta. El pollito, por curiosidad, empieza a picotear la cama. Si es cazaría, si es la viruta, si es bagazo de caña, empieza a picotear. Y por orden general, cuando picotea, más de algo consume. Y en ese momento, desde el primer día de edad hasta que sale, lo que nos interesa es como alimento. Entonces, esas primeras horas en que se recibe el pollo, muchachos,
hay que colocarle papel periódico alrededor de la cama. Ahorita lo vamos a ver. Para que entonces el pollo no esté inquieto por comer cama. Se dedique a buscar los comederos y empiece a acostumbrarse a comer alimento. Acá yo les dejo en este cuadro los materiales: la viruta de madera, la paja picada, el papel desmenuzado, cascarilla de desechos vegetales, acerrín, el pellet de paja tratada químicamente, la arena, y las características que tiene. Pero lo que me interesaba era que vieran esta partecita que está aquí. Oh, perdón, es que ya tengo en la otra presentación. Pero, por favor, agarren las capas de papel periódico, por así decirlo, si quieren unas 2 o 3 hojas, y colocan encima de toda la cama. Entonces, cuando el pollo llega, se para encima de todo el papel. Por decirles algo, que en vez de este tema de la viruta, aquí tengamos periódico, entonces el pollo camina encima del periódico. La decisión de ustedes, si ven muy húmeda la capa de periódico, la cambien cada día. Y si está seca, que normalmente se seca porque por el calor de la criadora se seca el papel, entonces la quitan 3 días. A los 3 días sí ya pueden quitar el periódico porque el animal ya está acostumbrado a comer el alimento balanceado y ya es solo curiosidad el tema de la cama y no se la termina comiendo. ¿Ok? Entonces, importante el uso del papel periódico. ¿Qué manda? El periódico solo se va a poner en las orillas de la cama. No, recordá que en esos primeros 3 días está funcionando el rodete. Entonces, vas a llenar todo el rodete de periódico. Es donde están los pollos. Entonces, sí, vamos a ver. Sí. El tema de del rodete. ¿Dónde lo teníamos? Era la segunda, creo yo. Ahí está. Entonces, mira pues, acá está el rodete. Acá todo el rodete va a estar cubierto de periódico. O sea, completamente. Y encima del periódico vas a colocar bebedero, comedero, bebedero, comedero, bebedero, comedero. Entonces el pollo va a caminar, ya sea abajo de la criadora, en los comederos o a la par de los comederos y bebederos, sobre el periódico. No afuera, porque entonces lo que buscamos es que el animal no coma la cama que está acá. No sé si me captas cómo va. Ya, gracias, Lick. A la orden. Muy bien. Bueno, entonces, eso es con el tema de la cama, ¿verdad? Entonces, la densidad, que era lo que me preguntaba alguien en algún momento, normalmente hablamos de cuántas aves me caben por metro cuadrado. Y eso va en función de respetar el bienestar animal. Y siempre lo planificamos cuando mis animales sean adultos, no cuando sean pequeños, porque si no me caben un montón. Y eso me va a permitir a mí alcanzar buena conversión alimenticia, uso eficiente del alimento, buena ganancia de peso y menos mortalidad, el manejo de la densidad. Y aparte, va a haber una correlación directa en cuanto al material, el equipo que yo tengo y el tipo de construcción. Si yo tengo una galera de 50 metros cuadrados y estoy en una zona templada, yo sé que lo que mi espacio me da es para 500 pollos. ¿Por qué? Porque dijimos que la densidad para zonas templadas es de 10 aves por metro cuadrado. Y yo tengo 50 metros cuadrados, entonces me caben 500 pollos. Eso es en función de la construcción. Pero si yo vengo y empiezo a hacer mi análisis y me doy cuenta que no tengo suficientes comederos, suficientes bebederos, entonces no me voy a meter a criar los 500 pollos. Porque aunque el espacio me da, pero los bebederos y comederos no. Entonces yo lo que voy a hacer es provocar daño a la crianza de mi animal. Entonces, en la Unión Europea, muchachos, no se manejan densidades como las que yo les mencioné ahorita. Allá se habla de 33 kilogramos por metro cuadrado, 39 kilos por metro cuadrado y 42 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, si estamos hablando de 42 kilogramos, ¿cuántas libras sería eso, jóvenes? A ver, ¿cuántos?
Ok, vale. Ahora son 92.92 libras. Ahora bien, hablemos de pollos de 5 libras, 5.5 libras. Dividamos esas 92 entre 5.5, por favor. ¿Cuántos pollos serían? Esa es la densidad que manejan ellos, 17 pollos por metro cuadrado, según la Unión Europea, pero eso está en función de los kilogramos. Después ser 42, que estaríamos hablando de un sistema muy tecnificado para que le quepan esa cantidad de pollos. Y así nos vamos hasta llegar a los 33, que ya nos va a ir dando más o menos la densidad que manejamos aquí en Guatemala. ¿Ok? Entonces por eso se los coloqué ahí, porque en algún momento les van a hablar, es que nosotros manejamos densidades de 35 kilogramos por metro cuadrado. O chicas, van a decir ustedes, pues a mí nunca me hablaron de kilogramos por metro cuadrado, pero así se maneja en la Unión Europea. En Guatemala, clima frío, 12 aves por metro cuadrado, en templado, 10 aves por metro cuadrado, y en caluroso, dependiendo si es muy caluroso, 6 aves por metro cuadrado, y si por lo menos aguantan un poco los pollos, 8 aves por metro cuadrado. ¿Cómo lo vamos manejando? El primer día, más o menos 51 a 60 aves por metro cuadrado, luego 40 a 50, 30 a 39, 20 a 29, y más o menos a partir de la tercera semana de vida, muchachos, es donde ya manejamos 6 aves por metro cuadrado, 8 aves por metro cuadrado, 10 o 12 aves. Es decir, ya el ave está en todo el galpón. Entonces, así se maneja la densidad del pollo. No desde el principio los tenemos en todo el galpón. Y eso significa que vamos ampliando el galpón poco a poco, hasta que a partir de la tercera semana ya utilicemos todo el galpón. En cuanto a los bebederos, aquí les dejo yo, en el caso de la etapa de crianza, que es desde que el primer día de vida hasta los 21 días, si usamos bebederos de pomo, aquellos que se empiezan que se llenan con hasta acá más o menos, estos son los de pomo, miren, o de galón o manuales, como le llaman. La desventaja de eso es lo que les mencionaba. Esta parte de aquí se ensucia mucho. Entonces, el pollo no tiene acceso a mucha agua. Entonces, eso lo vamos a usar en las primeras 2 semanas, más o menos con una relación en la primera semana de 1 por 75 aves. En la segunda semana, de 1 por 50 aves. Y ya en la tercera semana le bajamos a 1 por 35, pero ya tenemos un bebedero de campana. Aquellos bebederos colgantes como este que está acá. Entonces, ya... Ingeniero, disculpe que le interrumpa. Sí. Así como esos bebederos de pomo que se ven en el lado derecho, no son propensos a regar y mantener mucha humedad en la cama. Bien, exactamente. Ese es el problema de esos bebederos. Ese es el problema de los bebederos. Y el otro problema es que cuando el ave, por ejemplo, hay mucho calor, se consume todo el agua y se queda el ave sin agua, como no se llena automáticamente. Entonces, esa es una de las limitantes de usar ese tipo de bebederos. Entonces, que son los más económicos, pero necesita mucha supervisión. Primero, porque puede regarse el agua, puede provocar humedad, y segundo, que se gasta muy rápido. Y entonces hay que estar pendiente y volverles a llenar de agua a los bebederos. Gracias por tu pregunta, ¿oís? Entonces, a partir de la tercera semana, ya nos vamos a los bebederos de campana, que son los automáticos, muchachos. Y, por favor, a medida que el pollo va creciendo, lo ideal es que aquí lo que falta es una base. Aquí hay que ponerle una base, porque el pollo, independientemente de la edad, muchachos, debe ir al nivel del pecho. Miren, así tiene que quedar el bebedero, ya sea de galón o el de campana, a esa altura. Muy diferente al centro que les puse en los bebederos de niple. Los niples son los automáticos. Los niples puede ser tan sencillo como el botoncito que presiona el ave, y abajo tienen estos de acá abajo, por ejemplo, tienen una especie de depósito, una especie de tacita donde recibe lo que bota el ave. Entonces acá es donde se aprovecha un poquito mejor el agua, pero eso deben de tener ustedes línea continua de agua, similar a la que se utiliza acá, pero realmente entre costo y costo, yo sugiero estos, porque al final de cuentas, estos es más fácil quitarlos, lavarlos, desinfectarlos, pero el punto principal que respetamos aquí con el manejo de bebederos
es la edad y la cantidad de bebederos. Segundo, el tipo que sea uso, que te sea útil, porque al final de cuentas, si me va a generar humedad, si se va a quedar sin agua mi pollo, mejor no lo uso. Entonces, sugiero estos de campana. Por favor, importante, muchachos, es que ustedes, cuando visiten una granja, lo primero que hagan, ojo clínico. ¿Cuántas aves tenés? 500. ¿Qué edad tiene? Tiene 28 días. O sea, 500. Bueno. No están cabales los bebederos, faltan bebederos. ¿Y por qué decís eso? Por la relación. Solo con ese sencillo manejo que hagan ustedes, le dan un buen uso a su aplicación técnica. Comederos, nuevamente les dejo el mismo principio. 1 a 7, 8 a 15, 16 a 21 y 22 al final. Los de bandeja, si ustedes no quieren gastar en comprar bandejas, el problema es que algunos utilizan la caja donde venían los pollitos, pero estas se deshacen muy rápido. Entonces no les doy los 7 días. Entonces, usen esas bandejitas. Como les digo, importante tener cubierto de periódico la cama para que el pollito no esté buscando otra cosa que comer. Y acá ya empezamos con los continuos o tubulares. Va a depender de cuál usen ustedes. El continuo puede ser tan sencillo como que es 1 centímetro por pollo, o 2 centímetros, o 3, dependiendo de la edad. Y los tubulares, pues son aquellos que nosotros los llenamos de alimento y que va bajando, o automáticos, que va bajando poco a poco la comida. Y respetar nuevamente la altura al nivel del pecho, donde va el bebedero y donde va el comedero. Por favor, normalmente deben de colocar un comedero y en la medida de lo posible los 2 bebederos a los lados, o 2 comederos y al cercano a ellos el bebedero. Pero no pueden dejar bebederos de un lado y comederos de otro. Así el pollo come e inmediatamente se mueve a tomar agua. Este comedero automático con ave, que tiene el nombre de esos famosos juegos o videojuegos. Entonces vean, esa es una especie de plato automático que va sirviendo el alimento cada determinado tiempo. El animal se acerca y come, y se va graduando poco a poco a nivel que el pollo va creciendo. Pero el más común a nivel de Guatemala es el famoso tubular. Ese es el que se puede usar. En algunos lugares, en vez de usar este lineal, usan tubo de bambú o tubo de PVC también, y con eso hacen sus comederos, pero eso dependerá de cada uno. ¿Ok? Entonces, con eso, muchachos, hemos concluido la clase. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. Exactamente 3 minutos, un poquito más después de la hora de clase, pero estamos cabales. Bueno, si no hay dudas, muchachos, para mí siempre es un gusto saludarles. Espero en Dios